Voy a empezar leyendo el Salmo 103. Salmo que siempre uso. Me recuerda de el poder del Señor para sanar. El Salmo habla de la compasión del Señor, que es algo que debemos recordar hoy. Y luego termina con el gobierno soberano del Señor. Vamos a leer el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Esa es la palabra de Dios. Bueno, asumo que están sentados ya. Quizá tienen sus pijamas puestas. Esta es nuestro segundo pijamada de Imago Dei. La última vez fue un día que nevó, así que bienvenidos. Estaba en mi ático la última vez que hicimos esto. Ahora estoy en mi sala esta mañana. Algunos comentarios antes de orar. Una información, unas cosas que tengo en mi mente. Esto es un tiempo donde todos estamos luchando con mucha incertidumbre y tenemos mucha ansiedad. Sé que muchos tenemos ansiedad y ahora este virus le añade a las dificultades y los problemas de tu vida. Así que si para ustedes que algunos que están luchando con padres enfermos, con dificultades de salud, todos queremos recordar las presiones que esta crisis trae. Así que quiero que oremos los unos por los otros. Yo sé que los niños y los jóvenes van a estar en la casa, no van a ir a la escuela. Me imagino que eso trae más estrés en una variedad de maneras. Así que queremos orar por los padres. Y quiero decirles, niños, si están viendo este video, sean dulces con sus padres y cuiden de sus padres. Recuerden que
una de las maneras principales en las que siguen a Jesús es honrando a sus padres. Así que déjenme animar a los niños a servir a sus padres y a ser respetuosos con sus padres y no le añadan al estrés que los padres tienen. Sean ese tipo de niños que Eclesiastés dice que un joven sabio hace el corazón de su padre regocijarse. Así que algunos han preguntado por mí. Así como algunos saben, estaba en París y al regresar me dijeron que cualquier persona que regresaba de Europa, el gobierno les pide que estén en cuarentena por 14 días. Así que para algunos eso suena como un sabático. Para mí eso me va a causar mucho estrés y yo no es bueno para mí, que soy extrovertido, me gusta estar entre personas. Me siento bien físicamente, no me siento enfermo ni nada. Uh, Estoy bien, así que oro que eso continúe así. Con respecto al futuro de nuestras reuniones de la iglesia, algunos vieron que el gobernador ayer ordenó cancelar las escuelas en Carolina del Norte por las próximas semanas y prohibió las reuniones de 100 personas o más. Eso significa que probablemente no tengamos reuniones por las próximas semanas hasta por lo menos al final de marzo. Así que luego vamos a mandar un anuncio de parte de los a ancianos, incluyendo qué va a pasar con los grupos pequeños, con los grupos de crecimiento. Eso lo vamos a mandar luego, mientras recibamos nosotros la información que necesitamos. Por lo menos en el corto plazo, eso es lo que tenemos. Déjenme animarlos a continuar a hacer la iglesia. A pesar de que no nos podamos reunir en una reunión grande, aún podemos orar, podemos servirnos los unos a los otros, podemos llevar las cargas los unos a los otros y pueden seguir dando. Así que les invito a seguir haciendo eso. Les invito a que sigan haciendo eso. Y como mencioné en el video anterior, si les gustaría dar particularmente para nuestro Ministerio de Benevolencia, lo pueden hacer a través de la aplicación de Elexio. Así que vamos a continuar en Eclesiastés, pero con todo eso quiero que oremos y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti con corazones agradecidos, reconociendo tu compasión, reconociendo tu gracia y tu cuidado soberano. Estamos tan agradecidos esta mañana que eres un Dios que perdona nuestros pecados y que has hecho eso a través de Jesucristo. Y hoy estamos tan agradecidos por la gracia que hemos encontrado en Jesucristo. Tú has enviado nuestros pecados tan lejos como el este está del oeste. Tú puedes sanar todas las enfermedades. Has sanado antes y hoy puedes sanar también. Y sabemos que en el futuro vas a sanar todas las enfermedades para siempre. Al disfrutar de el nuevo cielo y la tierra nueva. Te damos las gracias que nos rescatas, nos das misericordia y nos satisfaces para poder renovarnos como águilas. Y oramos, Señor, que aún esta mañana, al estudiar tu palabra, que oro que por aquellos que están luchando con ansiedad y con presión, con diferentes dificultades, que puedan confiar en sus padres, en su Padre, y que tú nos mantengas nuestra mente en ti, Señor. Padre, te ruego por los niños. Muchos de ellos van a tener un cambio en su rutina. Que mucha gente se vuelva a ti, Señor, en desesperación, y que muchos vengan a Cristo durante este tiempo.
Oramos por aquellos que están luchando con dificultades financieras, que tú les des paz, uh, que la paz de Cristo reine en sus corazones, que tú nos des un sentido de calma, aún al estudiar Eclesiastés. No podemos confiar en nuestras riquezas, pero podemos confiar en ti, y ayúdanos a ser un pueblo generoso y un pueblo que ora, Señor. Oramos, Señor, como iglesia, que al tratar de descubrir y de descifrar qué vamos a hacer en medio de este tiempo, que tú, Señor, nos des sabiduría en nuestra ciudad, en el mundo, Señor. Es un gran gozo como un pastor saber que muchos alrededor están tratando de liderar. Oro por mi hermano que me mandó un mensaje hoy. Tantos hermanos que están en diferentes ciudades del mundo luchando con este mismo problema, así que tu iglesia florezca en medio de esta dificultad, que podamos ser una ciudad que esparce luz en medio de las tinieblas. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por salud, por sanidad, por los médicos, Señor, y los trabajadores de la salud, que tú los ayudes, los uses, y que tú uses este tiempo para darnos humildad, Señor, como Eclesiastés dice que la muerte y la enfermedad son grandes maestros, y que tú hagas esto, Señor, que uses este tiempo para llevar a tu pueblo a la fe. Estamos tan agradecidos por la tecnología, que tu iglesia, Señor, pueda estar edificada. Todo el mundo dice amén, amén. Aquí la iglesia, la pantalla está funcionando. Ok, estamos en Eclesiastés, capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 9, verso 10. Es mucho texto. Si estás si te da sueño en medio del sermón, yo no te puedo ver, así que espero que y le ruego a Dios que tú puedas seguir el sermón en este domingo de marzo. Eclesiastés habla de la brevedad de la vida, de la incertidumbre de la vida, y habla de las evidencias de la caída. Esto es un gran libro para estudiar a través de este tiempo, en realidad. Vamos a ver estos temas. Vemos la vida a la luz de la muerte y la necesidad de abrazar y de estimar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y lo que hemos estado viendo en Eclesiastés, y lo vamos a volver a ver, es que la vida es una bolsa con cosas mezcladas. Tiene alegrías, tiene tristezas, tiene altos y bajos, tiene dolores y tiene placeres. Y a menudo he dicho que ser un pastor es una profesión bastante extraña por un número de razones, y una de ellas es porque en cualquier día puedes encontrarte con alguien y escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas, y cómo el sol está alumbrando, y cómo simplemente están cantando en su vida y alabando al Señor, y puedes reunirte con otra persona ese mismo día cuando escuchas de alguien cómo está sufriendo y pasando por una dificultad y una crisis en su vida, y eso te hace querer llorar. Y algunas veces puedes tener las mismas reuniones, esas dos reuniones, antes de que llegue la hora del almuerzo. Y eso no es solamente ser pastor, eso es la vida, eso es todos nosotros. Tenemos dificultades, tenemos tristezas, pero la vida a menudo también contiene gozo y el placer de las relaciones, por ejemplo. La pregunta esta mañana es, ¿qué hacemos de estas dos experiencias? ¿Qué hacemos con estas dos experiencias, estas dificultades y estos gozos? ¿Qué nos dicen? Y creo que los dos nos dicen esto. Estamos anhelando el cielo. Estamos anhelando volver a casa.
Algunos de ustedes han estado enfermos en casa, me imagino. Por ejemplo, si alguien se va al militar, al colegio o se va por un tiempo de su ciudad, a los militares, por ejemplo, y están lejos de casa, una vacación, y quieres volver a casa. Sientes en tu corazón ese sentido de que quieres volver a casa. Hace unos días estaba en Francia y no sabía si iba a volver a casa. Y yo les dije a todos, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que volver a casa y tenemos que salir de aquí mientras podemos. Y entonces todo el mundo estaba hablando, orando que vengas a casa, orando. Y me encanta eso. Y lo que Eclesiastés está diciendo, o lo que yo estoy diciendo, lo que todos nos estamos diciendo, es que estamos orando que todos regresemos a casa. Que todos regresemos a casa al sitio donde nuestro corazón pertenece. Aquí no tenemos una ciudad permanente, pero buscamos esa ciudad permanente. Aquí somos siempre como peregrinos somos. Y, 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 y este mundo crea este dolor en nuestro corazón que anhela volver a la casa. Usa los tiempos buenos y los malos tiempos. Los malos tiempos, la dificultad, el dolor, las frustraciones, queremos que se vayan, queremos que no estén aquí. Eso es lo que hace Eclesiastés, nos hace anhelar por un lugar donde no hay más lágrimas y no más dolor. Pero también Dios usa los gozos de la vida, los placeres de la vida, la comida, los amigos, la compañía, un trabajo bien hecho. Eso también es descrito en Eclesiastés. Y esos gozos lo que hacen es que nos apuntan a un gozo mayor que viene. Las mejores cosas en esta vida simplemente son un abreboca para las cosas mejores que vienen en Cristo en el futuro. En el cielo no tendremos más dolores y vamos a tener gozos que sobrepasan los gozos de esta vida. Necesitamos algo más allá del sol. Eh, eh, Eso es lo que las experiencias en este mundo, los olores y los gozos nos apuntan a más allá del cielo. El pasaje en Eclesiastés es uno de esos pasajes. Vamos a pasar por este pasaje de dificultades, de frustraciones que nos recuerdan como un pueblo en este mundo caído. Necesitamos sabiduría para navegar a estas dificultades estas preguntas y estas frustraciones. Entonces, el, 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 el autor va a terminar en el capítulo 9 con los gozos de la vida. Y en el verso 7 al 10 son las exhortaciones más fuertes en todo el libro para disfrutar de la vida. Entonces, vamos a empezar. Vamos a seguir este gozo. Si tomas notas, vemos aquí un consejo sabio dado en una variedad de temas. Primero, un consejo sabio en cuanto a la autoridad del rey. Y luego vemos un consejo sabio en la necesidad de temer a Dios. Luego, un consejo sabio en cuanto a las inevitabilidad de la muerte. Primero, en la autoridad del rey. Es interesante que en esta introducción nos dice que quién es como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto. ¿Quién es como el sabio? ¿Quién sabe la explicación de un asunto? ¿Todo bien? Thirdly, on wise counsel on the limits of human understanding. Fourthly, wise counsel on the unpredictability of life and the certainty of death. And then we get into this great passage on joy. So here we go. On kingly authority. Verse 1 is really the heading of this
of this introduction when it says, "Who is like the wise, and who knows the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his face shine, and the hardness of his face is changed." So, who is like the wise? Who knows the interpretation of a thing? Is everything okay? We want to be able to change the settings because it's skipping a little bit. So we want to pause for a moment. Parece que I think we got technical difficulties. tenemos dificultades, amigos. All right. Good. Sorry. Here we go. I hope we got my introduction. It was so. Espero que escucharan mi introducción porque fue fenomenal. Anhelamos los altos y los bajos. Ok. ¿Quién es como el sabio? Eso es. O sea, ¿quién tiene la habilidad de explicar un asunto difícil? Salomón está diciendo que es difícil encontrar una persona sabia. El capítulo 7 admite que alguien no puede saberlo todo, pero la sabiduría aún debe ser perseguida y buscada. Y la sabiduría hace que el rostro de alguien alumbre e ilumine. La sabiduría puede cambiar cómo luce alguien, su rostro, la gente puede ver en el rostro de las personas, porque la luz sale de su rostro. Pensamos, por ejemplo, en José y en Daniel cuando se hicieron líderes. Su sabiduría hizo que su rostro brillara en un sentido. Los hace gentiles, nos hace fáciles de reconocer delante de los demás. Aquí dice que este es el resultado de esta sabiduría. Es una reacción instintiva. Los que ven al Señor radian, alumbran. Entonces, la sabiduría de Cristo se manifiesta de tal manera que el fruto del Espíritu obra y nos lleva a expresarlo de maneras externas. Entonces, los cristianos sabios alumbran. Hace una semana estuve en una semana. Algunos de ustedes conocen a Ray Orland. Ahora tiene más de 70 años, un pastor retirado. Ray también va a predicar en Imago Dei, no este septiembre, sino el próximo, en nuestro aniversario de 10 años de la iglesia. Si el Señor nos ayude a llegar ahí, Ray va a predicar. Y la gente nos pregunta, ¿qué quieren ser cuando crezcan? Yo les digo, pues yo quiero ser como Ray Orland. Simplemente radia de luz y de sabiduría. Y a menudo yo les digo a la gente que yo pienso en Ray Orland cuando pienso en este texto de Eclesiastés. Hay un sentido de gracia. No parece como alguien gruñón, sino que el gozo se manifiesta. Recuerdo que estaba en un avión y el muchacho que estaba a mi lado también era calvo y tenía una barba, y estábamos hablando acerca de
barbas y de aceites, y a veces me preguntan de qué etnia soy, de dónde soy. Y de repente él me pregunta, ¿eres un ministro? Y yo le digo, ¿cómo sabes? Y él me dice, tú tienes ese brillo en ti. Y bueno, me encantaría todo el tiempo tener ese brillo. No sé si ese día tenía un brillo particular porque tenía un avivamiento en mí ese día en particular. Venía de predicar en Oklahoma. Y lo que oramos es que tengamos sabiduría y que eso nos lleve a ser humildes delante del mundo. Ahora, puede ser que pensemos en... él está pensando en la presencia de un rey, entonces por eso se va de repente a hablar acerca de la dificultad de navegar la relación con alguien que está en autoridad, en este caso casi autoridad absoluta en el contexto de este día. Y lo que el autor nos dice es que nos recordemos en estos primeros versos es la necesidad de tener discernimiento. La sabiduría involucra muchas cosas, pero una de las cosas que involucra es el discernimiento. Eso es saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Entonces, él navega estos versículos dándonos primero unas exhortaciones en los primeros 3 versos acerca de cómo responder al rey, y luego nos da algunos proverbios. Entonces, versículo 2 dice, básicamente, haz lo que el rey diga. Dice, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Esta es la primera obligación cuando se trata de obedecer y acercarse al rey, es obedecerlo. Muchas personas no les gusta esta parte, ¿no? Esto no es algo que nos disfrutamos de hacer, no solamente por nuestra naturaleza de pecaminosa, que no nos gusta la autoridad, pero también somos americanos en este contexto nos originamos de ciertas protestas y somos también cristianos protestantes, o sea que no nos gusta la idea de obedecer al rey. Algunos de nosotros crecimos en las partes urbanas con rock o rap, y eso nos anima a desobedecer a las autoridades, ¿no? Ese tipo de música. Y lo que el texto nos enseña aquí, no solamente aquí sino en la Biblia, es que Dios obra a través de autoridad. Dios obra a través de jefes, de padres, de gobernantes, de pastores y todas estas autoridades. Y aquí el foco es en el rey. Siempre, algunas veces hay una ocasión para protestar. Eso también lo vemos en la Biblia. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero debemos ser sabios en cuanto a cómo hacer eso. No todas las montañas son montañas donde debemos morir de alguna manera, ¿no? Entonces debemos escoger nuestras batallas de esa manera. Como dijo Lutero, una obediencia política. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos del gobierno y del país. Y como nos dice en Romanos 13, los reyes tomaban un juramento, por eso habla aquí del juramento de Dios. Y eso es algo que vemos también a través de la Biblia. Hay un lenguaje acerca del rey y del gobierno, que obedecer al rey, siempre y cuando él no está violando la ley de Dios, es obedecer a Dios. Y si hay un conflicto entre Dios y el rey, debemos honrar a la autoridad más grande y más alta, que es Dios. Esto toma sabiduría, toma discernimiento, pero aquí simplemente nos dice obedecer al rey. Luego nos dice verso 3, no te apresuras a irte de su presencia, no te unas a una causa impía. Esto es una advertencia en contra del desrespeto o el irrespeto
Vemos a veces en la Biblia cuando uno entra en la corte del rey es una situación peligrosa. Por ejemplo, en Esther, cuando ella se acerca al rey para abogar por su pueblo, dice, si muero, muero. Esto es lo que dice Esther. No simplemente entra a la presencia del rey. Había una necesidad de ser respetuosa, de no ser, no faltarle respeto. Una manera de perder la influencia en el rey es faltarle el respeto, ¿verdad? Eso es un principio básico. Si exasperas a aquellos que están en liderazgo, no vas a ver cambio. Adicionalmente, dice, si estás delante del rey, dice, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Entonces, no simplemente sigas lo que dice el rey, simplemente diciendo, bueno, él hace lo que le da la gana. Porque en esta sociedad, en este tipo de sociedad, simplemente no sigues al rey. Hay un tiempo para resistir. Vemos eso también en la Biblia, por ejemplo, en varias partes, como los muchachos hebreos, Shadrach, Mesach y Abednego. Vemos eso en personas cristianas que se opusieron a Hitler, por ejemplo. Si resistimos al rey y a los gobernantes, lo debemos hacer de una manera apropiada. Verso 4 habla del poder que tenían los reyes en este tiempo. Dice, verso 5. Sí, tenía razón, verso 4. Dice, puesto que la palabra del rey es soberana, ¿y quién le dirá qué haces? Entonces, nadie podía corregir al rey. ¿Recuerdan cuando Nehemías entró a la presencia del rey y el rey le dice, ¿qué estás haciendo? Y él entendió la presión. Nehemías expresa desesperación, ora en ese momento. Entonces, estamos tratando con un tipo de liderazgo que queremos en nuestro contexto. Vivimos en un periodo diferente, obviamente. Pero ese es el contexto. Aquí es ser sabio, tener discernimiento. Lo que dice en el verso 5 es que debemos saber cuándo es el tiempo apropiado para someternos y cuándo es el tiempo apropiado para protestar. Escoge tus batallas, como dice el verso 5, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Pensamos en otros casos, no solamente con José y Daniel, sino también Jonatán, por ejemplo, en 1 Samuel, también como Natán, que usaron su influencia, sabían el tiempo, supieron cuándo hablar, cuándo actuar. Y en el verso 6 vemos que dice que hay un momento, hay un tiempo y hay un modo. Hay algo que puede estar causándote un sentido de pesar en tu corazón, pero el sabio sabe cuándo hablar, cuándo actuar. Esto requiere paciencia y requiere discernimiento. Verso 7. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Es difícil y es un riesgo actuar en la presencia del rey, pues, especialmente si vas a ofrecer una corrección. Dice, ni siquiera sabemos el futuro. Así que asegúrate que escoges tu batalla, escoges tu momento sabiamente. Verso 8. Nadie tiene el poder de refrenar el viento ni el poder de refrenar la muerte. Entonces, el siervo aquí se le da el consejo de recordar las limitaciones de la humanidad. Eso incluye al rey. Entonces hay 4 limitaciones que se nos da. No somos maestros ni dueños del espíritu. ¿Okay? No tenemos la habilidad de dar vida. Y luego dice que no tenemos
control sobre la muerte, tampoco. ¿Okay? Cuando ven el día de la muerte no hay nada que podamos hacer para extender nuestra vida. Nuevamente, esto es acerca de las limitaciones de la humanidad. No se da licencia en tiempo de guerra. Cuando hay tiempo de guerra, el soldado no huye, sino que tiene que luchar. Y eso tiene que ver con las consecuencias de la guerra. Y luego nos dice, ni la impiedad salvará a los que la practican. Aún para los reyes, esto es verdad. Lo que un rey puede hacer es hacer daño. Verso 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Es la necesidad de tratar a los reyes con sabiduría. Que en estos primeros versos, 9 versos, debemos tener sabiduría, debemos tener discernimiento. El tipo de sabiduría y de discernimiento que sabe cuándo hablar y cómo hablar. El tipo de sabiduría que te hace radiar una cierta gracia a los otros hombres delante de ti. Un tipo de sabiduría así como Esther, como Nehemías, como Daniel, para influenciar a aquellos que tienen poder. Todo eso se hizo para el bien de los otros. Esta es la primera sección. Ahora déjame seguir un poco más rápido. Empieza a hablar no en cuanto a la necesidad de tratar con el rey, sino que dice que no concluyas que al ver al impío prosperar, no concluyas que la piedad no importa. Sí importa. Dice verso 10, también he visto a los impíos ser sepultados. Esto habla acerca del honor, porque tener una sepultura apropiada es honor. Los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. Este es uno de esos lugares en Eclesiastés donde el escritor está luchando con las cosas que parecen injustas en la vida, como por ejemplo este hombre impío que reciben honor. No entiendo eso, dice el escritor. Porque dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres están ellos entregado enteramente a hacer el mal. Así como la justicia se detiene y deja que más mal se esparza. Una analogía de un deporte es cuando el escándalo de las esteroides empezó. Una de las razones que siguió en el béisbol es que nadie estaba siendo castigado y nadie estaba sufriendo por esta trampa. Entonces esto es lo que está diciendo aquí el autor. No le gusta que el impío está siendo honrado y que la justicia no está prevaleciendo. Dice en el verso 12, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alarga su vida, ahora está frustrado en que también vive mucho. No le parece que nada le pasa. Cuando mueren les dan una gran celebración. La justicia no fue ejecutada. Nuevamente, todo esto, el autor está hablando bajo el sol. Pero aquí dice una observación sabia. Dice, con todo yo sé que les irá bien a los que le temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Solamente es una cuestión de tiempo antes que el justo sea vindicado y que el injusto sea juzgado. El impío no va a prosperar después de la muerte. Sí, hay veces que los impíos se hacen ricos y la gente los alaba, los adula, pero el día va a venir. Hablábamos del Salmo 73, por ejemplo, la semana pasada.
Más bien debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios en todos los tiempos de la vida. La adoración demanda que temamos a Dios. Vimos eso en el capítulo 5. Recuerda las palabras de el ladrón en la cruz. Uno de ellos se burló de Cristo y el otro le dijo, ¿no temes a Dios? Y el ladrón que preguntó la pregunta demostró su temor de Dios cuando le preguntó, le pidió a Cristo, recuérdame cuando vengas en tu reino. ¿Cómo puedes temer a Dios? Empieza así, pidiéndole a Cristo más bien que te salve. Puedes confiar en Él hoy. Entonces, la piedad importa. Él ha hablado acerca de la sabiduría, la necesidad de temer a Dios. No concluyas que la piedad no importa. Puede ser que no veas los beneficios en esta vida, puede ser que veas los impíos prosperar, pero la eternidad se va a tomar el control y va a dictar. Aquí vimos que no deberíamos obsesionarnos con cosas tanto que con tus preguntas, con las frustraciones que te causan no disfrutar los momentos que Dios te da. Verso 14. Vemos que dice: hay una vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Aquí hay otro ejemplo de frustración con el impío, que tienen este tipo de cosas que el justo debería estar recibiendo. Esto es vanidad, y dice, pero yo les alabé el placer, por tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Todo esto se pone en el mismo párrafo, en la versión que estoy leyendo. Si tienes frustraciones, preguntas, pero Dios no nos da una explicación acerca del problema del mal aquí. Aquí simplemente nos dice, antes de que empieces a preguntarte acerca de la filosofía del mal y la maldad, etcétera, recuérdate de disfrutar de las cosas de esta vida. Disfruta de tus relaciones, disfruta de tu café, disfruta de los regalos que Dios te ha dado para disfrutar bajo el sol. Parece que muchas veces el impío obtiene lo que el justo merece. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? El justo debe tener la vista eterna, la vista larga. Y en este momento disfrutamos de los dones y los regalos que Dios nos da. Sí, las dificultades nos hacen anhelar por el cielo, y los gozos de la vida nos hacen anhelar por el cielo. Vamos a tener un gozo más grande y a compañía más grande. Y el autor sigue pasando una y otra vez, recordándonos las cosas que nos hacen anhelar por ese día. Okay. En la última parte está hablando acerca de la impredictibilidad de la vida. ¿Cuántos de ustedes tenían planes para esta primavera, no, esta temporada? No les voy a aburrir con todos los planes que yo tenía y ahora están todos destruidos. Sí, es impredictible. Y la certeza de la muerte. Vemos que acerca de la autoridad del rey, ten discernimiento. No concluyes que la piedad no importa. No te obsesiones tanto con las cosas de la vida que no disfrutas de los regalos de Dios. Y aquí, en cuanto a la certeza de la muerte, dice, confía en Dios y
empieza a hacer cosas, a ocuparte. I applied my heart to know wisdom, Eh, see the business that is done on the earth. Aquí dice, Day nor night, one cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. again, this idea that we Nuevamente, aquí está la idea de que no podemos entender, podemos buscar, podemos investigar, puedes tener habilidades, puedes tener experiencia, puedes leer libros, pero no puedes entender todos los enigmas de la vida. we will be mystified. Vamos a tener cosas que no podemos responder. Right into Entonces, unpredictability. eso entra en esta parte de la impredictibilidad Chapter 9. y la certeza de la muerte. Who knows what the righteous Verso 9. and the wise will experience in life. He says, this I Dice, place the heart, examine pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Esto es lo que sabemos. Si somos justos, estamos en Cristo. Si somos sabios, hemos confiado en Cristo. Él es nuestra sabiduría. Estamos en las manos de Dios. that is a comforting thought. Y eso es algo que nos debería causar Anxiety consuelo en una temporada de temor, de miedo. and God. Los sabios, los justos están en las manos de Dios. Nadie nos puede sacar de las manos de nuestro Padre. Y dice, Happen in our lives. los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Experiences. O sea, no sabes si vas a tener unas experiencias increíbles o maravillosas o experiencias que son difíciles y críticas en la vida. So we are going to Entonces, vamos a experimentar todas este tipo de circunstancias en la vida. Vamos a tener preguntas, vamos a estar frustrados, pero confiamos en el hecho que estamos en las manos de Dios. Y luego empieza a hablar de la certeza de la muerte. Verso 2 dice, a todos les sucede lo mismo, o sea, a los justos y a los injustos. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio, y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. O sea, el religioso muere, el no religioso muere, el justo muere, el injusto muere, así como es el bueno, así también es el pecador. Y aquel, como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. O sea, él está diciendo, la muerte no solamente es inevitable, sino que los corazones de la humanidad también están llenos de maldad y de dificultad. No tenemos el March Madness, esa temporada de juegos de básquetbol, pero tenemos madness o locura, ¿no? No tenemos la locura de marzo en esa temporada de básquetbol, pero sí tenemos locura, ¿no? Esto es un versículo chévere aquí. Eclesiastés 9:4. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Qué proverbio, ¿no? Tienes un perro que en ese tiempo eran tratados como sucios, ¿no? Ahora son domesticados y nos encantan los perros. Yo tengo un perro que me encanta, ¿no? Ahora, hablando de este perro, el perro era detestado y un león era una figura de fortaleza, ¿no? Pero aquí dice recuerdas a Snoopy escribiendo, como dice en el capítulo 9 de Eclesiastés, un perro vivo es mejor que un león muerto. Y entonces Charlie Brown le dice a Snoopy, ¿qué significa eso? Y Snoopy dice, no sé, pero estoy de acuerdo. En otra palabra, es mejor estar vivo que estar muerto. El contexto aquí es mejor ser
a un pobre vivo que ser un rey muerto. Get busy living. Mientras haya vida, hay esperanza. Again, Eh, death is a great de nuevo, la muerte es un gran maestro. and while we have our existence Y mientras tengamos nuestra vida, vamos a vivir, dice verso 5, porque los que viven saben que han de morir. Eso somos todos nosotros. Pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. Somos como un castillo de arena, somos construidos, existimos, y vienen las olas de la vida, las olas de la muerte, y nos derrumban, y ese castillo de arenas es olvidado. Que habla de la brevedad de la vida, la certeza de la muerte, las ramificaciones, todo eso es en verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Sabemos como cristianos que tenemos resurrección después de la muerte. Él está aquí hablando simplemente bajo el sol, cosas bajo el sol. Nosotros sabemos que tendremos una gran herencia, pero por ahora este autor está simplemente hablando de cosas bajo el sol. Y lo que él dice es, vamos a vivir nuestra vida, vamos a disfrutar. Ahora es el tiempo para amar a Cristo, a confiar en Cristo, servir a la iglesia y vivir. Ahora es el tiempo para glorificar a Dios. Esos son algunos temas. En cuanto a la inevitabilidad de la muerte, tengan discernimiento, sean piadosos, y vive tu vida porque sabemos que la muerte viene. Ahora, versos 7 al 10 es un gran cambio aquí. Aquí va a empezar a hablar acerca del el gozo centrado en Cristo. El capítulo empieza hablando acerca de ser sabio, ser transformados por esa sabiduría. Y ahora debemos vivir de una manera porque la muerte es inevitable. Y aquí nos dice, podemos pensar en esto como la lista que nos da Dios, ¿no? Si somos los castillos de arena que nos vamos a ser destruidos, ¿qué deberíamos estar haciendo en esta vida corta? Ahora, esta lista puede ser que luzca diferente a la lista de la mayoría de las personas. Pero me encanta esto, porque vemos que a través de Eclesiastés vemos lo que llamamos pasajes de gozo y de disfrute. Porque ahora va a pasar a mandamientos y nos va a mandar a ir. ¿Qué vamos a hacer en esta vida corta, en esta vida con incertidumbre? Dice, vete, come tu pan con gozo, vive tu vino con gozo, con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Algunas cosas aquí. Lo que está diciendo es que la vida debe ser vivida con Dios. Todo esto es en referencia a Dios. ¿Ok? Estos gozos no son aparte de Dios. Son experimentados en una relación con Dios. Esto no es hedonismo salvaje. Esto es gozo centrado en Dios. Dice en el texto, verso 7, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Eso no significa que podemos hacer todo lo que queramos. Eso no significa que Dios aprueba de nuestro pecado o de la idolatría.
Eso sería ridículo. Pero lo que está diciendo, y debemos ver lo que está diciendo aquí porque es de ánimo para nosotros, está diciendo que Dios se deleita en tu deleitarse en Él. Dios se deleita en ti cuando tú te deleitas en sus dones. Cuando tú eres un padre como yo y te deleitas en tus hijos como yo lo hago, ellos vienen y te preguntan algunas cosas y te deleitas en decirles sí. No te deleitas y dices que no a cosas que le van a hacer daño o que son malas para ellos. Si tu hijo te viene y te dice, padre, papá, ¿puedo disparar un arma aquí en la casa? No, no, por muchas razones, no. Pero si el niño dice, papi, ¿puedo tener $10? Y tú dices, claro, hijo, pregúntale a tu madre porque ella tiene todo mi dinero. Pero sí, me encantaría darte $10. Papi, ¿podemos ver el juego de béisbol esta tarde? Sí, claro que sí, hijo. Papi, ¿puedo tener un refresco? Sí, sí. Dios ama a sus hijos. Dios ama su creación. Me encanta el Salmo 104 que dice que el monstruo del mar, Él lo creó para que juegue en el mar. Dios creó todo para su gloria. Debemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Para muchos de nosotros nos decimos amén, pero si creciste en un contexto donde la santidad era vista como una manera de decirte no puedes divertirte, no puedes disfrutar las cosas de la vida, no deberías ponerte colonia y no puedes divertirte con tu esposa porque eso es santidad. No, eso no es santidad, eso es ridículo. La santidad tiene este lado positivo donde debemos disfrutar de las cosas que Dios nos da. Nuestro Dios nos ama, Dios nos envió a su Hijo para morir por nosotros. Y cuando Dios dice, vístete y ama a tu esposa, no deberíamos deshonrar a Dios diciendo que no. Si tú tratas de ser más santo que Dios, eso es un problema. ¿Okay? No, la clave es que nos enfocamos en el dador de las dádivas al disfrutar de sus dádivas. ¿Okay? Disfrutamos de las cosas que Dios nos da en relación a Él. Lutero en este texto dice que el maestro no nos está animando a tener una vida de placer y de lujuria, característica de aquellos que no entienden lo que es vanidad. Eso sería poner aceite en el fuego, dice Lutero. Pero él está hablando de hombres piadosos, mujeres piadosas, que entienden las dificultades de la vida. Eso somos nosotros. Entendemos que hay dificultades en la vida y a estas personas que tienen dificultades y que están con corazones quebrantados y pesados, a estos son los que anima. Si estás teniendo dificultades pensando en estas cosas, pensando en las dificultades de la vida, en la muerte, deja que este texto te anime. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Disfruta de tu comida. Cómete tu pan, cómete tu panera bread, cómete todo el pan que tú quieras. Dice, bebe tu vino. Sí, dice vino aquí. Si usted decide no tomar vino, eso está bien. Pero el texto aquí está diciendo que deberíamos disfrutar de estas bendiciones. Y el foco no es tanto en el pan y en el vino, aunque lo es. Pero el foco está en la actitud. En la actitud con la que haces esas cosas. Deberíamos disfrutar de estas cosas, la comida, las bebidas, con gozo. Una de mis cosas favoritas de hacer es salir a cocinar un barbecue, a una parrilla los sábados. Me encanta los sábados. Me encanta también los otros días de semana, pero sábado en la tarde es como la cena familiar. Y estos son momentos maravillosos alrededor de la mesa.
Y creo que esa mesa, ese pan y ese vino dicen algo acerca del cielo. Ah, tomamos el pan y tomamos la copa, el vino como símbolos, no solamente del el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, sino que también Isaías nos dice que en el cielo vamos a tener la carne más deliciosa, el vino más delicioso y más sutil. Y al comer en esa mesa hoy, dale gracias a Dios por ese don y mira el futuro a una experiencia mucho más superior de gozo en el cielo. Consuelo y festividad en verso 8 dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas. Estas ropas blancas reflejan el consuelo, estar cuando estás afuera en el sol es mejor ponerte ropa clara, pero es la idea de festividad. La ropa blanca a través de la Biblia reflejan ser perdonado, ser el hijo o la hija de Dios. Entonces, vístete y ponte tu aceite en la barba, muchachos. Un poco de colonia, muchachos, no les va a hacer daño. Un poquito, no mucho, que parece que va a explotar. Y estas imágenes de comida, de bebida, de aceite, de ropa blanca, son imágenes de una boda, Cuando vamos a una boda tenemos una pequeña recordatorio de la bondad de Dios. Vemos lo que dice verso 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, tu vida corta. Compañía. La vida es difícil, pero la compañía lo hace mejor, lo hace todo más capaz de ser disfrutado. El matrimonio no es la única compañía en la vida, como vimos en Eclesiastés 4, pero es lo que se enfatiza aquí. Y Salomón nos dice que no solamente sufras por el matrimonio, sino que disfruta de tu matrimonio. ¿Qué hago? Dice, goza de la vida con la mujer que amas. No vas a disfrutar de la vida si no amas a tu esposa, a tu mujer, porque el romance y la compañía salen de sacrificios y de compromiso a tu esposa y a tu esposo. ¿Estás obedeciendo el mandato a amar a tu esposa hoy? Porque el amor lleva al gozo y a la dulzura de disfrutar la vida. Ese amor sacrificial lleva a ese gozo dulce de disfrutar la vida. Toda esta imagen de pan y vino y de aceite, de comida y de matrimonio son simplemente abrebocas de algo que vamos a experimentar más allá del sol, y para aquellos que disfrutan de la vida eterna. Aquí de último, aquí en esta lista, nuestra comida, tu bebida, tu festividad, tu matrimonio es trabajo. Dice verso 10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Dice, lánzate a las tareas que haces con entusiasmo. No vas a tener la oportunidad de hacerlo más tarde. No seas no te detengas de trabajar duro. ¿Cómo concluimos? Amigos, si has experimentado la gracia de Dios, considera lo que tienes. Tú y yo tenemos más razones para regocijarnos que el autor de Eclesiastés, porque nuestros pecados han sido perdonados. Nuestro nombre está en el libro de la vida. Hemos sido se nos han sido dadas la ropa de la justicia de Cristo Jesús. Y la promesa de Jesucristo, nuestro novio, ser reunido con su novia, va a venir y va a suceder. Él nos ha prometido
una fiesta donde la fiesta nunca va a concluir. Nuestros placeres nos dicen que fuimos hechos para otro mundo. Nuestras dificultades, nuestros dolores nos recuerdan que fuimos hechos para otro mundo. Comemos y bebemos en esta vida, pero luego nos desaparecemos como un vapor. Pero pronto vamos a beber y comer en la ciudad de nuestro Rey, donde la enfermedad va a ser eliminada para siempre. Y a eso decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Vamos a orar juntos. Padre, oramos que tú bendigas la enseñanza y la predicación de tu palabra. En esta temporada impredictible de la vida, oro que las dificultades y las complejidades de la vida nos creen en nosotros ese anhelo por el cielo, y que los gozos de esta vida nos creen también ese anhelo en nosotros, para que vivamos como ciudadanos del cielo mientras somos ciudadanos de la tierra. Señor Jesús, anhelamos por ti. Ven y renuévalo todo, y calma los miedos, Señor, para siempre, hasta que comamos contigo. Confesamos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Vamos a hacer un anuncio más tarde en las horas y días acerca de qué vamos a hacer en el futuro. Las cosas están cambiando, así que apreciamos su paciencia con nosotros. Los amo, los extraño. Esto es un gran medio de estudiar las escrituras, pero no es un sustituto. La última vez, cuando pasó un huracán, el huracán Katrina en New Orleans, y no nos pudimos reunir por 4 semanas, pero cuando nos volvimos a reunir fue un gran tiempo y muy dulce. Así que cuando nos podamos reunir nuevamente, espero que sea un tiempo de regocijarnos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.